Bien, reiniciamos entonces la audiencia en el RIT 203-2013, dejando constancia de la presencia de todos los intervinientes y el tribunal originalmente constituido. Reiteramos la petición de que guarden silencio. Vamos a dar entonces a conocer el veredicto de este juicio. Acta de deliberación RIT 203-2013. Santiago, 17 de octubre del 2013. Vistos y oídos. Esta sala del cuarto tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago, reunido después del debate de rigor, de conformidad a lo establecido en los artículos 339, 340 y 343 del Código Procesal Penal, ha llegado a las siguientes conclusiones. Primero, que con el mérito de las declaraciones de los testigos Rodrigo Orlando Villavicencio López, Juan Claudio Muñoz Gaete, Diego Álvarez Carrasco, Edinson Navarrete Dutur, Juan Hidalgo Farías, Felipe Andrés Zambrano Huichacura, Dick Fernando Núñez Gómez, Claudio Paul Quintanilla Contreras, Claudia Andrea Quintanilla Contreras, Gino Virgilio Perroni Blamey, Catherine Perroni González, Melanie Perroni González, Jacqueline del Carmen Vera Muñoz, Ramón Enrique Merino Barrera, Gerardo Enrique Herrera Manríquez, Leandro Enrique Aliste Herrera, Juan José Osores González, Cintia Anchil Asenjo, Lisette Arenas Antimil, Francisco Javier de Ramón Portilla, Mauricio Carrasco Salgado, Jorge Alejandro González Hernández, Enzo Leonardo Sáez Herrera, Igor Maximiliano Leighton Soto, Victorino Garzón Cardoso, Douglas José Álvarez Montalvo, Emilio Villalón Donoso y Claudia Andrea Cataldo Gamboa. De los peritos, Priscila Morales Martínez, Ricardo Bastián Duarte, Pamela Reyes Báez, Elvira Miranda Vázquez, Claudio Pérez Molina, José Luis Vázquez Fernández, Marcelo Alonso Concha, Sebastián Cabrera Tapia, Pablo Leiva Garrido, Gladys Alarcón Droguet y María Soledad Arredondo Bahamondes. De otros medios de pruebas consistentes en set de fotografías individualizadas en los números 3, 4, 5, 7, 8 y 15 de la letra C del auto de apertura, planos del sitio del suceso, ilustraciones del cuerpo humano y de movimientos de cabeza y golpe, tabla resumen cronológica de llamadas y tráfico telefónico con mapa de ubicación de antenas, un registro de audio de llamado al 133 de Carabineros y un video, documentos correspondientes a un certificado de defunción, epicrisis, tráficos de llamadas y copia de recorte de prensa, y prueba agregada por resolución de 11 de junio de 2013 de la Ilustre Corte de Apelaciones de Santiago, consistente en un bolso de mano de color negro, 2 pares de zapatillas, una piedra, un anillo metálico, un teléfono celular, trozos de vidrios, papel, filtro y vestimentas, todos los cuales, apreciados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 297 del Código Procesal Penal, permiten tener por acreditados los siguientes hechos: que entre las últimas horas de la noche del día viernes 2 de marzo de 2012 y las primeras horas de la madrugada del día sábado 3 de marzo del mismo año, en el interior del Parque San Borja, ubicado en calle Carabineros de Chile, esquina Eizaguirre, en la comuna de Santiago, un grupo de sujetos agredieron reiteradamente a Daniel Zamudio Vera con golpes de pies, de puño, objetos cortopunzantes y contundentes en diversas partes de su cuerpo, especialmente en su cabeza, rostro, tronco y extremidades. Precisando las acciones anteriores, los agresores ocuparon restos de vidrio y de botellas quebradas, con los cuales provocaron cortes en su eje izquierda y rostro. Del mismo modo dibujaron esvásticas en su tórax, abdomen y región dorsal. Asimismo, empleando una piedra de tamaño considerable, de aproximadamente 8 kilos de peso, fracturaron su pierna derecha a la altura de la tibia y peroné,
para lo cual arrojaron dicho objeto sobre la extremidad antes señalada, imprimiendo además una fuerza inusitada sobre la misma, mediante maniobras de palanca con miras al mismo fin. Por último, utilizando cigarrillos encendidos, quemaron la piel de la víctima en su mentón, región torácica y mano izquierda. Las acciones antes descritas fueron causadas a Daniel Zamudio Vera sin que éste pudiera defenderse ni menos oponer resistencia, atendía a la superioridad numérica de los agresores, su estado de ebriedad y su contextura física, acciones con las cuales además se aumentó deliberada e inhumanamente el dolor experimentado por aquel. Ocurrido lo anterior, los hechores se retiraron del lugar dejando abandonado a Daniel Zamudio Vera en un lugar apartado y oscuro del referido parque, siendo encontrado alrededor de las 04 horas de la madrugada del día sábado 3 de marzo del 2012 por uno de los guardias del recinto, quien lo auxilió, dio aviso a carabineros, quienes por su parte llamaron a los servicios de urgencia, siendo trasladado a la posta central Dr. Alejandro del Río, a la cual ingresó en estado grave, con compromiso de conciencia en el nivel 3-4 de Glasgow y con riesgo vital producto de las múltiples lesiones sufridas. A raíz de lo anterior, Daniel Zamudio Vera resultó con las siguientes lesiones médicamente acreditadas. Primero, traumatismo cráneoencefálico TEC grave, con hemorragia subaracnoidea traumática, colección yuxtadural laminar, frontoparietal occipital, derecha y daño axonal difuso. Segundo, fractura expuesta de tibia y peroné derecha de carácter grave. Tercero, lesiones múltiples, cortocontusas y contusas en región facial, torácica, dorsal y extremidades. Cuarto, quemaduras por cigarrillos. Posteriormente, el día 27 de marzo del 2012, y luego de haber estado internado ininterrumpidamente desde la ocurrencia de los hechos, periodo durante el cual nunca recuperó su conciencia, manteniéndose en estado de coma no inducido, Daniel Zamudio Vera falleció producto de un traumatismo cráneoencefálico que tuvo como consecuencia un daño axonal difuso y una encefalopatía hipóxica isquémica, ambos severos, los cuales coexistieron simultáneamente teniendo como origen común la agresión ya descrita. Es del caso destacar que la forma como verosímilmente se desarrolló el acometimiento a Daniel Zamudio con el resultado ya descrito, permitió acreditar una actuación dolosa por parte de sus agresores, no solo en cuanto a la golpiza propiamente tal que éste sufrió, sino que también a las circunstancias calificantes anteriormente referidas. En efecto, el grado de violencia y crueldad extrema con el cual la víctima fue agredida permitió establecer que la voluntad de cada uno de los hechores se orientó a la comisión del hecho punible actuando con un dolo común. De este modo, el conocimiento del hecho típico, acompañado de la voluntad de realización del mismo, estuvo presente en la conducta ilícita de los agresores durante el ataque, en el cual actuaron individualmente en algunos casos y en otros en forma conjunta. Luego, el legislador, frente a conductas que revelan un absoluto desprecio por la vida humana, implicando un mayor desvalor de acción, opta por crear una figura grabada, estableciendo diversas hipótesis que responden a este criterio y que en el presente caso, por desgracia, encontraron plena aplicación en la actuación de los agresores del ofendido. Segundo, por consiguiente, los hechos anteriormente descritos fueron constitutivos del delito de homicidio calificado, ilícito previsto y sancionado en el artículo 391, número 1 del Código Penal, circunstancias primera y cuarta, esto es, alevosía en su modalidad de actuar sobre seguro y ensañamiento, siendo su grado de desarrollo el de consumado, con las precisiones que se harán a continuación. Tercero, que para establecer la participación de los acusados, Patricio Iván Ahumada Garay y Alejandro Axel Angulo Tapia, se contó con prueba directa e indiciaria que permitió situarlos en el sitio del suceso, en el día y hora en que ocurrieron los hechos, y su intervención en la agresión a la víctima que posteriormente condujo a su muerte. En efecto,
El primer elemento de juicio lo proporcionaron los coacusados Raúl López y Fabián Mora, quienes en estrados los indicaron como partícipes marzo del 2012, en horas de la madrugada, aproximadamente a las 3 horas y fracción. Los imputados Ahumada Garay y Angulo Tapia llegaron a sus respectivos domicilios en evidente estado de ebriedad, relatándoles a estas últimas que horas antes le habían pegado fuertemente a un joven en el Parque San Borja, quebrándole las piernas. Del mismo modo, Catherine Perroni refirió que en dicha ocasión el imputado Ahumada Garay le devolvió un bolso de viaje que anteriormente ella le había prestado, señalándole a ambos imputados que tuviera cuidado porque estaba manchado con sangre, de lo que ella se percató al tomar contacto con esa evidencia, la cual estaba húmeda con sangre fresca, por lo que procedió a lavar dicho bolso, ya que lo debía utilizar en un viaje que haría al día siguiente. El mencionado bolso, reconocido en estrados por Catherine Perroni, fue sometido a peritaje por las profesionales bioquímicos Pamela Reyes Báez y Priscila Morales Martínez, concluyendo esta última que en dicho objeto se encontró perfil genético correspondiente a Daniel Zamudio. Otro antecedente inculpatorio fue entregado por el testigo Mauricio Carrasco Salgado, quien señaló que en la madrugada del día 3 de marzo del 2012 tomó la micro 401 en Teatinos con Alameda, donde dos personas se sentaron a su lado, a su derecha, y contaron que habían estado tomando, carreteando y le habían pegado a una persona hasta cansarse. Ellos hablaron que le habían pegado a un pollo o un huevón, comillas, sin razón aparente, y que llegó un momento en que no tenían fuerza para seguir pegándole, que estas personas traían alcohol, que le ofrecieron a otros pasajeros quienes no aceptaron, que venían borrachos y trataron de involucrar a otros en su relato, que dentro de la conversación contaron que le habían tratado de quebrar un pie a patadas y como no pudieron, después le tiraron una piedra y le preguntaban a los pasajeros si alguna vez escucharon quebrarse una pierna, diciendo que sonaba igual a una tabla, que los sujetos eran intimidantes, estaban muy sucios y que tanto la ropa como las manos estaban ensangrentadas, por lo cual él trató de no involucrarse, no lo siguió mirando porque podía ser una historia de borrachos y no supo más. Asimismo, en audiencia reconoció por sus facciones al imputado Angulo como una de las personas que vio en la micro esa madrugada, indicando que a esa época presentaba el pelo largo, suelto y tenía sus manos ensangrentadas. Esta última información fue corroborada por los dichos de la testigo Melanie Perroni, quien refirió en estrados que el imputado Angulo Tapia esa misma madrugada le exhibió los nudillos de una de sus manos con cortes y sangre por haberle pegado a alguien en el parque. Asimismo, la visión que tuvo el testigo Carrasco en el sentido que la vestimenta del imputado Angulo se encontraba sucia, halló sustento en lo expresado por el imputado López, quien señaló que el sábado 3 de marzo del 2012 se juntó en el Eurocentro con Alejandro Angulo, a quien le prestó un jeans y un par de zapatillas para que se cambiara, lo cual fue concordante con los dichos de la testigo Lisette Arenas, en cuanto señaló que cuando acompañó a Ahumada, López y Angulo al Parque San Borja al día siguiente de ocurridos los hechos, este último le mostró un par de pantalones ensangrentados que andaba trayendo en una mochila. A mayor abundamiento, el testigo Juan Claudio Muñoz Gaete dio cuenta de las llamadas vía teléfonos celulares que hubo entre Patricio Ahumada y Catherine Perroni en la madrugada del día 3 de marzo del 2012 y que fueron captadas respecto del primero por antenas situadas en las cercanías del sitio del suceso y respecto de la segunda por antenas ubicadas en Maipú, comuna donde residía dicha testigo, y que culminaron con la visita que los imputados Angulo y Ahumada efectuaron a aquella con el resultado ya señalado. Los elementos de juicio antes referidos fueron corroborados por los dichos de los testigos que se vincularon socialmente a los acusados Angulo y Ahumada, teniendo como punto de reunión el centro comercial denominado Eurocentro, ubicado en la intersección de las calles Ahumada con Moneda en Santiago Centro. De este modo, los testigos Leandro Aliste Herrera, Claudio Quintanilla Contreras, Claudia Quintanilla Contreras, Francisco de Ramón Portilla, Juan José Osores González, Cintia Anchila Senjo y Lisette Arenas Antimil dieron cuenta, en mayor o menor medida, del relato de los acusados Angulo y Ahumada
acerca de que en la madrugada del día 3 de marzo de 2012 agredieron a un joven en el Parque San Borja, dando a conocer circunstanciadamente lo realizado por cada uno de ellos, siendo contestes en la idea de que habían dado muerte a una persona dejándola abandonada en el lugar. Si bien entre las declaraciones de los testigos antes señalados hubo algunas diferencias o inconsistencias, las mismas no fueron de una entidad suficiente para generar en estos jueces una duda razonable que hubiera permitido levantar una teoría alternativa acerca de la actuación de los acusados Ahumada y Angulo en estos hechos. Respecto a la participación del acusado Raúl López Fuentes, además de su propia declaración de haber agredido a la víctima, fue sindicado por el coimputado Fabián Mora en cuanto sostuvo haber visto cuando aquel le propinó a Daniel Zamudio golpes de pies y puños, le golpeó la cabeza contra el suelo por varios minutos y le arrojó la piedra antes descrita sobre sus piernas, agregando en su declaración prestada ante la Fiscalía y en presencia de su abogado defensor el 15 de mayo de 2012 lo siguiente, comillas: Raúl tomó una piedra que estaba en el lugar y se la tira en las piernas tratando de quebrársela. Luego la pesca Alejandro y se la tira en el estómago a Daniel. Raúl se aburre de tirar varias veces la piedra en la pierna de Daniel, pero como no puede quebrársela con la piedra, le hace una palanca con las manos y se la quiebra. Ellos se ríen y dicen que sonó como un hueso de pollo, y Alejandro dice que sonó como un champañazo, cierre comillas. Asimismo, la intervención penal del acusado López Fuentes se acreditó además con los dichos de los mismos testigos ya referidos que frecuentaban el centro comercial Eurocentro en los términos ya señalados. El hecho que los agresores fracturaran la pierna derecha de Daniel Zamudio con una piedra fue corroborado por los dichos del guardia del parque Ramón Merino Barrera y por las fotografías tomadas por el guardia Felipe Zambrano Huichacura al momento de encontrar a la víctima en el sitio del suceso, imágenes que revelaron inequívocamente que dicha piedra fue encontrada sobre una de las piernas de Daniel Zamudio, que esta evidencia material exhibida en estrados y apreciada de visu por el tribunal fue reconocida tanto por los guardias referidos como por el acusado Mora, máxime cuando presentó manchas de color café parduzcas que pericialmente se acreditó que mantenían perfil genético de Zamudio Vera. Respecto a la participación del acusado Fabián Alexis Mora, si bien en estrados negó haber intervenido en la agresión a Daniel Zamudio, al menos reconoció haberla presenciado. Asimismo, dio cuenta que estuvo imposibilitado de evitar la golpiza a la víctima, ya que fue agredido por el imputado Angulo Tapia en su ojo izquierdo. Sin embargo, en su declaración prestada ante la policía por delegación del fiscal el día 9 de marzo de 2012, reconoció haberle propinado 2 golpes de pie en las caderas a Zamudio cuando éste le pegó en su mano izquierda desde donde se le cayó un anillo, objeto este último que fue hallado por Jacqueline Vera, madre del ofendido en el sitio del suceso, y que al ser periciado presentó un perfil genético compatible con el de Daniel Zamudio. Por su parte, el coimputado López Fuentes en su declaración judicial señaló que Fabián Mora también le pegó a la víctima golpes de pies y puño en la cabeza y tórax, a la cual habría sido obligado por los coacusados Angulo y Ahumada. Sin embargo, esta supuesta presión no fue acreditada, tomando en cuenta que Fabián Mora tuvo más de una oportunidad para retirarse del lugar, socorrer a la víctima o dar cuenta a la policía, y aún así se mantuvo en el sitio del suceso y después de terminada la agresión se fue de este con el imputado López Fuentes a una discoteca. Asimismo, la pericia del psicólogo Zvi Miroshnik no fue suficiente para establecer que el acusado Mora haya experimentado un estado de conmoción emocional de tal magnitud que temporalmente se haya visto impedido de reaccionar, máxime cuando dicho profesional concluyó que este acusado era plenamente imputable. De lo anterior y frente a las opciones que Fabián Mora pudo tener para retirarse del sitio del suceso, no cabe sino entender que durante el desarrollo de los hechos pudo comprender el injusto de su actuar y adecuar su comportamiento a esa comprensión.
A su vez, los testigos Juan José Osorio González y Claudio Quintanilla Contreras, quienes formaban parte del círculo de amistad de los imputados, que se reunían en el centro comercial Eurocentro, dieron cuenta que el imputado Angulo les contó que con los antecedentes claros, consistentes y coherentes acreditados en el juicio para establecer la participación y responsabilidad en los hechos de los acusados recién señalados. Conforme a lo anterior, se acreditó que a los acusados les correspondió participación culpable en calidad de autores del delito de homicidio calificado ya descrito, conforme al artículo 15, número 1 del Código Penal, por haber intervenido en el mismo de una manera inmediata y directa. Cuarto, precisando la conducta que cupo a cada uno de los acusados en el hecho punible en relación a las circunstancias calificantes de alevosía en su forma de actuar sobre seguro y de ensañamiento, cabe señalar que la primera de ellas estuvo presente en la conducta de todos los acusados. En efecto, al momento del ataque, la víctima se encontraba en evidente estado de ebriedad, situación que ya el testigo Dick Núñez Gómez constató alrededor de las 20 horas en el interior del cibercafé donde trabajaba, destacando el hecho que Daniel Zamudio se había quedado dormido sobre uno de los equipos computacionales, estado etílico que fue corroborado por los testigos Cintia Anchil y Juan Osores, quienes compartieron con el afectado y los acusados en el Parque San Borges. De este modo, la superioridad numérica de los agresores, combinada con la desmedrada condición física y mental que Daniel Zamudio presentaba en ese momento, facilitó la agresión de que fue víctima, en términos que no pudo defenderse ni menos oponer resistencia. Prueba de ello fue que no presentó lesiones propias de un actuar defensivo, asegurando el resultado de la acción de sus agresores. En cuanto a la calificante de ensañamiento, esta circunstancia estuvo presente solo en las conductas desplegadas por los acusados Patricio Ahumada, Alejandro Angulo y Raúl López. En efecto, de acuerdo a lo ya razonado, dichos imputados realizaron dolosamente conductas tendientes a hacer sufrir a la víctima al realizar cortes en su cara, tórax y espalda con elementos cortantes, dibujando esvásticas con ellos, quemando su piel con cigarrillo y arrojando al menos más de una vez una piedra de considerable tamaño y peso sobre las extremidades inferiores de Daniel Zamudio, con lo que se aumentó deliberada e inhumanamente el dolor de este último. Todo lo cual contribuyó a tornar más violento dicho ataque, con un evidente dolo directo de causar su muerte, ya que de otro modo estos jueces no pueden entender la violencia y crueldad inusitada con la que actuaron los atacantes de la víctima. Por consiguiente, el tribunal estima que la conducta del acusado Fabián Mora no es constitutivo de la calificante de ensañamiento, por cuanto bien se acreditó que golpeó a la víctima propinándole golpes de pies y puños, no intervino en actos que aumentaran deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. No obstante, sus acciones contribuyeron, sin duda, a causar lesiones que necesariamente condujeron a la muerte de Daniel Zamudio Vera. Quinto, que en consecuencia este tribunal ha resuelto por unanimidad condenar a los acusados Patricio Iván Ahumada Garay, Raúl Alfonso López Fuentes y Alejandro Axel Angulo Tapia como autores del delito de homicidio calificado de Daniel Zamudio Vera, previsto y sancionado en el artículo 391, número 1, circunstancias primera y cuarta del Código Penal, en grado de consumado, perpetrado entre la noche del día viernes 2 de marzo de 2012 y la madrugada del día sábado 3 del mismo mes y año en la comuna de Santiago. Asimismo, este tribunal ha resuelto por unanimidad condenar al acusado Fabián Alexis Mora como autor del delito de homicidio calificado de Daniel Zamudio Vera, previsto y sancionado en el artículo 391, número 1, circunstancia primera del Código Penal, en grado de consumado, perpetrado entre la noche del día viernes 2 de marzo de 2012 y la madrugada del día sábado 3 del mismo mes y año en la comuna de Santiago. Sexto, que el tribunal rechaza la tesis de la defensa del acusado López Fuentes en cuanto a que no habría existido relación de causalidad entre la conducta de éste con el deceso de la víctima. En efecto, se estableció que la causa de muerte de Daniel Zamudio fue producto de un traumatismo cráneoencefálico, TEC grave,
que tuvo como consecuencia un daño axonal difuso y una encefalopatía hipóxica isquémica, ambos severos, los cuales coexistieron simultáneamente teniendo como origen común las agresiones atribuidas a los acusados. En este mismo orden de ideas, la posibilidad que el deceso de la víctima se haya debido a errores en los procedimientos médicos de atención, control y cuidado, o a la existencia de una o más infecciones intrahospitalarias, quedó absolutamente descartada con el mérito de las declaraciones de los médicos Jorge Alejandro González Hernández, neurólogo de la Posta Central, y Enzo Leonardo Sáez Herrera, especialista en medicina interna intensiva y enfermedades respiratorias del mismo establecimiento, y de los médicos Douglas Álvarez Montalvo y Victorino Garzón Cardoso, quienes dieron cuenta de haber tomado todas las medidas oportunas, pertinentes y eficaces para tratar de recuperar a la víctima del diagnóstico de riesgo vital con que ingresó al servicio de urgencia, controlando con éxito cualquier tipo de infección que pudo contraer el paciente, lo que fue corroborado por los testigos de la defensa del acusado López, Emilio Villalón Donoso, médico cirujano especialista en traumas, Igor Leighton Soto, médico cirujano intensivista, Claudia Cataldo Gamboa, médico neurólogo, y el perito presentado por la misma parte, Ricardo Bastián Duarte, médico cirujano, perito del Servicio Médico Legal, especialista en lesiones. Concordante con lo anterior, los peritos de cargo María Soledad Arredondo Magamonde, médico radiólogo, José Luis Vázquez Fernández, médico tanatólogo, y Elvira Miranda Vázquez, anátomo patólogo, todos del Servicio Médico Legal, ratificaron las conclusiones anteriores en cuanto a que la causa de la muerte de Daniel Zamudio Vera fueron las graves lesiones producto de la golpiza de los acusados. Asimismo, los peritos Arredondo y Miranda señalaron que la reabsorción de la hemorragia subaracnoidea no implicó una mejoría del paciente que incidiera en la prognosis de letalidad ya establecida, sino que obedeció un proceso natural en estos casos, declaraciones que desvirtuaron lo señalado por el testigo de la defensa del imputado López, Óscar Orellana Espinosa, médico radiólogo, y por el perito de la misma parte, Luis Rabanal Cepeda, en sentido contrario. Séptimo, que el tribunal rechaza la eximente de responsabilidad prevista en el artículo 10, número 9 del Código Penal, esto es, actuar impulsado por un medio insuperable, planteada por la defensa del acusado Mora Mora, toda vez que por lo razonado anteriormente a propósito de su participación, el derecho sí pudo exigir a este acusado una conducta distinta a la adoptada durante la comisión del delito. Por lo mismo, no encontrándose probado el elemento base del eximente, tampoco puede prosperar una eventual atenuante por la vía de una eximente incompleta. Octavo, que el tribunal rechaza la petición de la defensa del acusado Mora de recalificar su participación a la de cómplice o encubridor, por cuanto intervino criminalmente en los hechos de una manera inmediata y directa, y no de un modo subsidiario cooperando a su ejecución, ni menos interviniendo con posterioridad. Noveno, que el tribunal desestima la solicitud de la defensa del acusado Mora en cuanto a recalificar los hechos al de homicidio simple, toda vez que, tal como se razonó, este imputado fue parte de los actos alevosos ya descritos. Décimo, que se desestima la calificante de alevosía en su modalidad de orar a traición planteada por la querellante Intendencia de Santiago, toda vez que no se acreditó la existencia de vínculo personal, de confianza o de otra índole entre la víctima y sus agresores, que estos últimos hayan utilizado en su provecho para la comisión del ilícito. Undécimo, que se rechaza la agravante prevista en el artículo 12, número 9 del Código Penal, esto es, emplear medios o hacer que concurran circunstancias que añadan la ignominia a los efectos propios del hecho invocada por el Ministerio Público y los querellantes, fundada en que los acusados habrían orinado a la víctima y proferido en su contra insultos en relación a su condición sexual, toda vez que estos actos no fueron de la entidad suficiente para producir el efecto que dicha agravante sanciona, esto es, la deshonra pública de la persona. Duodécimo, del mismo modo se desestima la agravante establecida en el artículo 12, número 12 del Código Penal, esto es,
ejecutar el delito de noche en despoblado invocada por la querellante Intendencia de Santiago, por no haberse acreditado sus fundamentos, dado que el hecho tuvo lugar al interior de un parque situado en el centro de la ciudad, que contaba con la vigilancia de guardia de seguridad e iluminación. 13. Que el tribunal ante sentencia se efectuará el día lunes 28 de octubre a las 12 horas, quedando en este acto las partes notificadas de la presente resolución. La sentencia será redactada por la magistrada señora Patricia Brun Riumayó, RUC 1200245128-8, RIT 203-2013, pronunciado por la Sala del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, integrada por los jueces titulares don Juan Carlos Urrutia Padilla, quien presidió, doña Celia Catalán Romero y doña Patricia Brun Riumayó. Bien, entonces, silencio. Habiéndose arribado un veredicto condenatorio, corresponde abrir debate para la determinación de la pena en los términos del artículo 343 del Código Procesal Penal. Señor fiscal, lo escuchamos. La parte acusadora tiene un receso de 5 minutos para el efecto de discutir lo que hemos escuchado recién y poder después de nuestra tesis. Muy bien, haremos un receso de 10 minutos.